En el año 1972 me hablaron el Evangelio en la calle. Yo recibí el Evangelio en la calle. Y yo no tuve que estar en una iglesia, no me invitaron a una iglesia. Me hablaron en la calle y decidí visitar a las personas para tener más información sobre de qué se trataba, porque en el fondo pues yo era un católico, vivía en la iglesia católica y sí tenía cierto interés en conocer qué era el evangelismo, de qué se trataba, pero no había habido la oportunidad. Pero se presenta la oportunidad en la calle. Un hombre llamado Pedro me habla del evangelio y me provoca cierta inquietud y cierto interés por conocer de qué se trataba. En el año 1965, cuando mi papá se vino de Morelia, Michoacán, a vivir aquí a Tecate. Y llegando aquí, pues él era una persona muy religiosa. Y pues cuando llegó a Tecate, en una ocasión saliendo de la iglesia tradicional, pues un hombre ya mayor, podemos decir un anciano, se le acercó y le dijo: Señor, quiero decirle que Cristo le ama. Acepté y visitar a un movimiento que era muy personal, muy familiar. No era más que la familia. Estaban ellos invadiendo el río y allí hacían reuniones en una pequeña casa. Decidí visitarlos y allí me pareció que era algo nuevo para mí y decidí bautizarme, pero yo solo. Me llevaron a bautizar a Ensenada, en el mar. Regresamos y cuando regresamos yo traía un estado de ánimo, algo que no lo podía entender, pero era algo muy importante para mi vida, era algo muy nuevo. Era algo que yo no lo había sentido, no lo había experimentado. Estuve aproximadamente unos años allí, pero sentí que no era el propósito de Dios para mí estar sentada en una banca oyendo, aunque tenía ganas de saber, pero no estaba contento con ir y estar oyendo simplemente. Y era todo lo que hacía: oír, irme al trabajo, irme a la casa, y esto no me llenaba, esto me dejaba insatisfecho. Decidí inmediatamente abrir en mi casa la casita, movimos a un lado todas las cositas que teníamos, y allí invité gente y nadie fue. Entonces, como nadie fue, decidí hacer un culto con mi familia, mis hijos, mi mamá, quiero decir, mi esposa y mi suegra. Mi papá conoció del Señor, se convirtió y desde el inicio de su conversión él fue discipulado, fue enseñado y él decide, como el hermano que lo discipuló, que lo enseñó, se reunía igual en casa. Mi papá decidió igual, dijo: bueno, vamos a reunirnos en casa, vamos como familia a empezar como a hacer un altar familiar. Entramos precisamente en mi casa, que es su casa, y aquí fue donde se empezó la obra de la iglesia, y prácticamente se empezó con nosotros como familia. Mi papá empezó a él es el que predicaba, y nosotros pues éramos la congregación, que era la familia. Yo haber tenido aproximadamente unos 8 años, haber tenido más o menos cuando iniciamos, así es que prácticamente pues tengo toda mi vida en la iglesia. Y fue más o menos como el año 1976, cuando decide mi papá en su propia casa, en la salita también, pues hacer un espacio y empezar ahí a hacer sus reuniones con la familia, con nosotros nada más. Conseguí una Biblia el siguiente día de culto y hablé algo. Yo no recuerdo de qué hablé,
Pero donde abrí la Biblia, ahí hablé algo hasta donde yo podía entender, que era muy poco lo que podía entender. Era muy nuevo, apenas andaría en unos 8 o 10 meses de bautizado, sin enseñanza, sin una preparación previa. No hubo nada. Fue una obra realmente de Dios muy profunda. De ahí que allí duré en la casa que ahora vive Martín, duré 7 años predicando. 2 cultos por semana, domingo, jueves y martes, perdón. Seguidamente, un trabajador que trabajaba conmigo decidió bautizarse, lo invité, fue el primero a quien yo le hablé del Evangelio y aceptó el Evangelio. Pero ahora había el problema de qué hacía con él, dónde lo bautizaba, cómo iba a llevar a cabo un bautismo. Y hice una pila. Y ahí en la casa de Martín, ahí existe todavía la pila. Ahí está todavía, está tapada, ahí está. Como una memoria, todavía un recuerdo. Ya yo había entrado en otra etapa. De allí que continué predicando. Y allí ya en ese caso, ya se me habían adherido el hermano Leopoldo Márquez con su familia. Y ya la iglesia ya tomaba forma de iglesia, de cuerpo, ya había un cuerpo. Y de allí ya fue más fácil tener alcance hacia las almas. Empezamos a predicar, el apoyo del hermano Leopoldo Márquez, sus hijos, y fue un éxito porque a pesar de que yo no fui a la escuela bíblica, yo no tuve una enseñanza teológica, doctrinal, nada formal. Bueno, prácticamente mi papá hacía todo. Mi papá hacía todo. En ese tiempo no había ujieres, no había nada. Mi papá hacía todo, era el que construía, el que hacía. Él dirigía todo, él les predicaba. Él, simplemente los que en ese tiempo cantaban y tocaban, pues era mi hermano Filiberto, que ahorita es el pastor, y mi cuñado Víctor, que en ese tiempo pues era el que tocaba la guitarra. Eran los músicos que eran los músicos pues que en ese tiempo estuvieron fungiendo como músicos. Mi otro cuñado Alejandro. Y ellos eran los músicos, ellos eran los que dirigían la alabanza. Y también, y luego a la hora de predicar, pues mi papá era el que nos leía la Biblia, ¿verdad? Él también no sabía predicar porque pues en aquel tiempo él se acababa de bautizar. Yo creo que pasaron unos 2 años que estuvimos asistiendo en la casa del pastor Pedro Ramos y él pues no sabía mucho de la Biblia, pero nos empezó a leer la Biblia. Entonces, pues ahí empezó todo, ¿no? Y se acondicionó el lugar. Se hacían para un lado las camas y los sofás para poder dar espacio, para poder poner algunas sillas y empezar a cantar nosotros, empezar a que él nos leyera la Biblia, hasta que un día dijo, bueno, pues vamos a hacer una iglesia.